Muy buenas noches, mi nombre es Jacqueline Anaís Colchado Suárez, integrante del Grupo 2 en el curso de Problemas y Desafíos en el Perú Actual. En esta oportunidad vamos a entrevistar a personas que ejercieron el voto entre la época de 1990 y 2000. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad y nivel educativo? Claro, bien. Mi nombre es José Armando Colchado Sánchez. Mi sexo es masculino. El grado de educación hasta el cual he llegado es ese nivel superior. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Mira, en esos años el país estaba bien golpeado realmente. Veníamos de una crisis económica fatal, con una inflación que te vaciaba los bolsillos, por así decirlo, de un día para otro. Todo subía de precio y había mucha pobreza. Además, el terrorismo estaba en su punto más fuerte. Sendero Luminoso y el MRTA eran los más conocidos. Combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori, ¿por qué fueron o no efectivas? Apenas entró Fujimori, aplicó lo que se le llamó en ese tiempo como el Fujichok. Fue durísimo, de la noche a la mañana subieron los precios, eliminaron subsidios y el dólar se disparó. Mucha gente la pasó mal, pero yo recuerdo que se formaban colas, había mucha desesperación, pero con el tiempo funcionó. La inflación bajó de por sí, la economía se estabilizó un poco y el país empezó a moverse. Entiendo. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Hubo dos programas como conocidos, que era el PRONAP, en el cual se repartía alimentos, y el FOCONDES, que hacía obras en zonas pobres, por así decirlo. También se mejoraron las postas médicas, escuelas, carreteras en zonas alejadas. En este sentido, o desde este punto, sí se notó la presencia del Estado en los lugares donde antes, por así decirlo, no llegaba. Pero también hubo críticas porque algunos decían que usaban esos programas con fines políticos, sobre todo en las elecciones. Entonces, desde mi punto de vista, sí ayudaron, pero no siempre con las mejores intenciones. Ok. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el Sendero Luminoso? Fue uno de los temas más fuertes. La captura de Abimael Guzmán, por ejemplo, fue un golpe muy grande para el terrorismo. Yo me acuerdo que la gente celebraba en la calle. También se debilitó al MRTA. En ese aspecto sí hubo resultados, pero también es cierto que se cometieron muchos abusos, matanzas, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron En en su el primer gobierno de Alan mandato, Fujimori? que es de 1988 a 1990, ¿entiendes? Que recibió un gobierno con una hiperinflación, ¿entiendes? En la cual había escasez de alimentos, no, en la cual la escasez de los alimentos básicos, ¿entiendes? Y estaba rodeado del gobierno de Sendero Luminoso, grupos guerrilleros y grupo guerrillero Sendero Luminoso y el grupo paramilitar MRTA. MRTA. Esa es tu primera pregunta. ¿Sabes que la gente tenía trabajo? No, hay mucha gente que no tenía trabajo. Violencias, como te digo, sí, creadas por el MRTA y Sendero Luminoso. ¿Entiendes? Secuestraban a gente política, a gente de política, ¿entiendes? Quemaban, quemaban coches bombas, ¿ya? Vas por ahí, ¿ah? Quemaban iglesias, hasta la iglesia estaba creada. Pobreza siempre, sí, súper pobreza, súper desempleo, ¿entiendes? No teníamos luz eléctrica,
durante las noches. Dormíamos a la intemperie de un atentado terrorista en cualquier ciudad del país, en donde eran más fuertes en Lima. Las universidades estaban creadas de grupos paramilitares, ¿entiendes? ¿Por qué paramilitares? Sendero Luminoso, el MRTA estaba en las, ¿entiendes? La hoz y el martillo, que se conocía antes. A ver, ¿qué medidas se implementaron para combater la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron ¿O no efectivas? En su principio sí, pero, pero Fujimori se le considera que fue un vendepatria. ¿Por qué fue un vendepatria? Porque vendió grandes empresas, ¿entiendes? Yo he visto grandes empresas, no sé cuántas empresas en global, 45, 47 o 29, ¿entiendes? Que generaban ingresos. Según Fujimori, por su mala política de que llevaban por la mala administración de los empresarios de esas empresas, las vendió o las dio a concesión. Las privatizaciones. Hubo privatizaciones también. Subida de precios al principio, sí. La creación de una nueva moneda. Con Fujimori se creó una nueva moneda, el sol peruano. Privatizaciones. Privatizó muchas empresas. Se adueñó de las empresas, ¿no? El Estado para venderlas a terceros, ¿entiendes? Muy buenas noches. Soy la estudiante Natalie Ventura Cardoso. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? José Carlos Ventura Zorrilla, 42 años, sexo masculino, universitario completo. Muchas gracias. Bueno, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bien, bueno, los principales problemas económicos, políticos, sociales en la época de Fujimori fueron diversos, porque teníamos o salíamos de un periodo de la etapa de Alan García, del 85 al 90, que realmente fue un caos político y económico. La moneda se devaluó, se generaron sobregastos, hubieron malas inversiones y hubo escasez de productos, ya que no había la economía para conseguirlos. Entonces, lo que sucedió con Alberto Fujimori que heredó esa superinflación que hubo en la etapa de Alan García. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Intentó hacer una reestructuración económica. Es más, recuerdo que cuando se presentan con Mario Vargas Llosa y llegan a la segunda vuelta para las elecciones del año 90, Mario Vargas Llosa refiere en su plan político que tenía que hacer un quiebre económico, ¿no? Prácticamente era devaluar la moneda y poner todo en cero. Eso es lo que se llamaba, o tuvo un nombre, el famoso paquetazo. Sin embargo, Fujimori dijo, no es necesario, vamos a recuperar el país de manera diferente. Y cuando Fujimori asume, hizo el quiebre económico, hizo el paquetazo. Y claro, lo que el dinero en ese momento podías comprar, para que se entienda qué significaba el paquetazo, tú tenías un sol y podías comprar 10 paquetes de galletas, de repente con un sol solamente podías comprar un caramelo. O sea, la moneda en automático no tuvo el valor que tenía antes. Entonces, lo que antes te ibas con un sol a comprar tu kilo de azúcar, ahora tenías que llevar 100 soles para comprar tu kilo de azúcar. Y ese fue el principal problema económico heredado de la superinflación que hubo del gobierno de Alan García Pérez. Entonces, socialmente, el pueblo estaba convulsionado, pues, ¿no? Había escasez, no habían productos y prácticamente todas las empresas nacionales estaban quebradas. No había telefonía, no había agua, no había luz, ¿no? En ciudades pequeñas de la sierra, inclusive, la luz llegaba por horas, el agua llegaba por horas, entonces el problema social era grande. No había trabajo, y los pocos que tenían trabajo estaban mal remunerados, mal pagados, ¿no? Imagínate que en ese entonces al profesor le pagaban pues una miseria de sueldo, 300, 400 soles. Y con eso tenía que pagar colegio, comida, servicios, ¿no? Y encima que la moneda se devaluó, pues no servía para nada. Y políticamente estábamos en una división terrible, en una lucha, porque en ese entonces también el terrorismo había asumido todo. Estaba Abimael Guzmán, con Sendero Luminoso, y estaba el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, conocido como MRTA, de Polay Campos. Eran los dos grupos, digamos, político-terroristas que querían entrar a gobernar al país, pero por la fuerza.
¿no? Que ellos no estaban de acuerdo con el manejo económico que tenía el Estado y por el contrario, ellos querían hacer la toma política, administrativa, pero por la fuerza, con el fusil en la mano. Y lo que hacían era amedrentar a las poblaciones más chicas de la sierra, de la selva, de la ceja de selva. Pero lo que generaron fue una inestabilidad entonces en el país. Por un lado, entonces, el país económicamente quebrado. Por otro lado, no había trabajo para nadie. Empresas nacionales que no tenían economía. Y encima, lo poco que teníamos, los terroristas nos lo querían quitar. O sea, un desastre estaba el país. Qué interesante. Bueno, usted lo mencionó hace un momento. Me gustaría saber qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y si es que fueron o no fueron efectivas. Sí, como te digo, lo que se implementó fue el paquetazo, que fue darle nuevamente el valor económico a la moneda. Pero en ese momento se sufrió totalmente porque todos los que tenían de alguna manera dinero, pues se vieron quebrados porque el dinero ya no tenía el valor que inicialmente te permitía adquirir productos. Entonces tú podías tener en tus ahorros 100 soles y con eso tenías para comprarte un quintal de azúcar y ahora esos 100 soles te valían para comprar un kilo de azúcar. La situación cambió totalmente. Claro, pero eso fue una temporada hasta que el Perú pudo estabilizar y en automático luego empezó a recuperarse, porque ese cambio en la moneda, esa estabilidad nueva que se logró, al inicio se lo sufrieron todos, pero luego empezó, ¿no?, a tener ya la moneda un cierto valor económico adecuado y el poder adquisitivo otra vez se empezó a dar. Se empezaron a dar también en algo nueva estabilidad laboral, ¿no?, que en ese entonces para algo sirvieron porque hicieron los contratos llamados CAS, que es la contratación de administración de servicio, que si bien es cierto no era una estabilidad completa, por lo menos la gente podía tener un trabajo dependiente de un año en el sector público. Entonces ya no te estaban contratando por un mes o por 15 días, sino te hacían contratos cada 3 meses o cada 6 meses, lo que de alguna manera la gente empezó a tener algo de estabilidad económica. ¿Esas serían políticas sociales que se implementaron durante el gobierno de Fujimori con el fin de afrontar la pobreza y la desigualdad en el país en ese momento? No, las políticas sociales fueron otras. Fujimori creó, por ejemplo, el vaso de leche, los comedores populares. Entonces, ¿por qué? Porque Alberto Fujimori y su política de gobierno era asistencialista, o sea, asistir a la gente, darle, pero la gente en realidad no se lo ganaba, sino que le daban como una forma de hacerlo fácil, pero no le enseñabas a trabajar. Te pongo un ejemplo. Entonces, si la gente no tenía para el desayuno, ¿no?, ahí aparecieron entonces, o para el almuerzo aparecieron los comedores populares. ¿Qué hacía el Estado? El Estado compraba los productos y le daba a ciertas asociaciones comunales. Estas asociaciones cocinaban esos productos y lo daban a la población de esos alrededores. Y quien asumía el costo era el Estado, porque el Estado compraba el arroz, el azúcar, la papa, el pollo, ¿no? Económicamente, entonces, el Estado subvencionaba. El vaso de leche también fue otra política social. ¿Qué hacían? Sobre todo para lo que son colegios y el sector de educación. A esta gente llegaba el dinero a las escuelas y ahí pues se preparaban los desayunos, llegaban las galletas, el pan. Entonces, con eso el Estado decía, bueno, como los papás no tienen para comprar el desayuno o los niños no vienen adecuadamente nutridos, nosotros los vamos a nutrir, ¿no? Y en el colegio le daban su vaso de leche. Así se llamaba el programa, vaso de leche. Y luego también apareció el famoso Seguro Integral de Salud, ¿no? Antes, la política de Estado y los hospitales nacionales, por ejemplo, las consultas médicas y los medicamentos tenían un costo, que eran costos en realidad bastante populares, ¿no? Digamos, una consulta médica ahí te costaba 5 soles. Los medicamentos te podía costar 5 o 10 soles en comprarte toda la medicina. Pero con eso estos hospitales pues podían renovar y comprar nuevamente productos. ¿Qué hizo? Cuando aparece el Seguro Integral de Salud, vuelve costo cero la atención. Entonces ya el paciente no gastaba en la consulta ni gastaba en la compra de medicamentos. Pero el paciente no lo subvenciona. ¿Quién lo paga? El Estado. Entonces es lo que llaman la gratuidad de la atención. Pero es como una tienda que agarra y fía todos los días. Llega el fin de mes y has fiado, no has cobrado nada, ¿qué le va a pasar a tu tienda? Se va a quebrar. Entonces el Seguro Integral de Salud, ¿quién subvenciona ese dinero? El Estado. Pero el Estado no te da el dinero completo. ¿Qué es lo que hace? Te monitorea y dice, a ver, tú has atendido estas enfermedades, pero para tu categoría no corresponde, por lo tanto, ese dinero que tú has gastado no te lo voy a devolver. Entonces, al final, has dado más de lo que recibes. Entonces, ¿qué han empezado a pasar con las instituciones? Han empezado a quebrar. Entonces, con eso, tienes la dificultad de reponer medicamentos, de reponer insumos, de comprar equipamiento o de contratar nuevo personal. ¿Cómo está la calidad de la atención? Venida menos. Entonces, fueron programas sociales, ¿no? Vaso de leche, comedores populares, Seguro Integral de Salud, que lo que buscaron era que la gente se sienta más contenta porque era el Estado el que lo subvenciona. Pero a la larga no te han enseñado a trabajar. Y hubieron otros programas, ¿no? Programas de juntos, programas sociales que a la gente le daban dinero por ponerse a limpiar la calle, ahí le daban alguna tarea y le daban una propina. Pero no han llegado a funcionar de manera completa y lo que nos ha enseñado simplemente es a ser facilistas. No trabajas porque sabes que ahí te van a dar de comer, te van a dar tu desayuno, entonces ¿para qué trabajar? Y también en los colegios, las instituciones educativas también implementaron la entrega, por ejemplo, de libros, de cuadernos, de uniformes. Entonces ya la gente no tenía que gastar. No importa si tenías 1 o 10 hijos, daba igual, porque te ibas y ahí te regalaban todo.
Y una de las políticas en salud más fuertes que hicieron y que hoy tiene inclusive investigación es el tema de la anticoncepción quirúrgica, las famosas ligaduras de trompas de las mujeres campesinas, ¿no? Que muchas sí recibieron la consejería y aceptaron de manera voluntaria, pero muchas otras, más bien un poco engañadas o engatusadas o de alguna manera con una información incompleta, también pasaron por ese proceso de ligadura. Y después de muchos años se enteraron que lo que habían hecho con ellas no había sido, digamos, de manera completa la orientación cuando ellas firmaron la aceptación de la cirugía, ¿no? Porque no habían sido pues asesoradas de manera adecuada. Simplemente era firma aquí, firma allá, ya lo operaron, ya está. Y ni sabían bien lo que les habían hecho, ¿no? Bueno, pero son cosas que pasaron en ese entonces. Sí, en un momento justamente vamos a profundizar un poco más en ese tema, pero me gustaría preguntarle ahora, ¿qué opina acerca de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, ese es un logro que se le atribuye a Fujimori, ¿no? En realidad, se pararon fuertes los militares y empezaron a hacer un trabajo de investigación y de inteligencia muy, muy fuerte. Lo que significó que pudieran capturar a los líderes terroristas como Abimael Guzmán, después de un seguimiento de varios meses, ir erradicando y retirando al terrorismo de las instituciones educativas universitarias, ¿no? Sin embargo, eso también trajo como consecuencia que no solamente terminaran presos los culpables, sino también muchos que fueron o que eran inocentes, porque en esto de buscar quién sí era culpable y quién no, pues seguramente se cometieron algunos abusos, por los cuales también uno de los casos emblemáticos con respecto al terrorismo es el caso de la Cantuta, en donde finalmente se demostró que la ejecución de las personas que se dio en ese momento, que se pensó que era una reunión de terroristas, finalmente había sido una reunión de profesores con alumnos. O sea, hubieron errores, pero en realidad las decisiones que tomaron en su momento fueron bastante complejas, pero que ayudaron a erradicar de manera bastante importante al terrorismo. El otro caso emblemático fue cuando el MRTA tomó la embajada de Japón en el año 98, y ahí estuvo liderada por Polay Campos, y el Estado logró recuperar la embajada, liberar a los rehenes, y bueno, ahí se ejecutaron 14 terroristas, porque ninguno salió vivo de ahí. Usted hace un momento mencionó la campaña de control demográfico durante el gobierno de Fujimori. ¿Nos podría decir qué opina acerca de esa política más a profundidad? Como te digo, lo que hay que hacer es informar de manera adecuada a la gente. Siempre que uno va a hacer algún proceso es informar. Y lo que no hubo en ese entonces fue una adecuada información, ¿no? Entonces, y amedrentaron pues a muchas de las mujeres que terminaron operadas, ¿no? ¿Por qué? Porque como recibían el apoyo social, ¿qué les decían? Si ustedes no aceptan, pues vamos a cerrar el comedor popular, ya no va a haber vaso de leche, o no van a llegar los profesores a los colegios. Entonces, bajo esas condiciones, muchas de las mujeres aceptaron pues, ser operadas. Entonces, no aceptaron ser operadas porque ya no querían tener más hijos, sino aceptaron ser operadas porque lo que no querían era perder el apoyo social económico del Estado. ¿Usted tiene conocimiento acerca de las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión que en ese momento tuvo? No con claridad, pero sí se ha sabido años después, ya 2006, 2007, que mucha de la prensa estuvo controlada por el Estado, porque hacían pagos a periodistas, pagos a los dueños de los canales. Inclusive habían aparecido varios diarios que solamente ensalzaban o engrandecían lo que supuestamente hacía el Estado, y nunca habían críticas hacia el manejo, hacia el gobierno, hacia lo político, hacia lo social. ¿Por qué? Porque ellos manejaban pues la prensa. Salían las noticias que ellos querían, salían solamente los comunicados que ellos estaban de acuerdo. Y eso se pudo evidenciar cuando aparecieron los famosos Vladi videos, en donde se veía pues que pagaban a políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación. Entonces, claro, no sabemos hasta dónde llegó la corrupción de los medios, pero seguramente si habían recibido dinero, pues estaban impedidos de dar muchas de las noticias en las que el Estado había metido la pata. Y finalmente, para culminar con esta entrevista, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Lo que pasa es que tu tío Fujimori decidió que no se quería ir del gobierno. Políticamente la Constitución daba solamente una reelección. Entonces, si Fujimori había sido presidente del 90 al 95 y tuvo la reelección del 95 al 2000, ahí debió haber terminado su periodo. Pero los los políticos, los congresistas de ese entonces, hicieron una interpretación de la Carta Magna y dijeron que el primer periodo no se consideraba, que recién el primer periodo era el del 95 al 2000, por lo tanto, tenía el derecho de reelección del 2000 para adelante. O sea, hicieron una interpretación a su gusto. Y esa interpretación hizo que Fujimori se presentara y, bueno, la gente lo eligió. No sabemos si limpiamente o también hubo manejo de votos y lo hicieron ganar. Lo que sí es cierto es que Fujimori gana, pero ya la gente no estaba tan feliz y de acuerdo con que él siga siendo el presidente. Y fue con Alejandro Toledo que aparece uno de los famosos Vladi videos en donde se le ve a Alberto Curi recibiendo dinero, así, billete sobre billete, por parte de Vladimiro Montesinos. Entonces Alberto Fujimori justamente estaba en su primer año de su tercer gobierno, viaja fuera del país y presenta su renuncia desde el extranjero.
y no volvió. Entonces no se avivó, pues, ¿no? Renunció desde lejos, se fue. Y bueno, ya después muchos saben de que años después Fujimori intentó tener la nacionalidad japonesa, inclusive se lanzó políticamente por allá, pero no le fue bien, no lo eligieron. Y luego en su pensamiento político, como ya habían pasado algunos años después de su gobierno, yo pienso que él estratégicamente quiso regresar para que su hija, Keiko Fujimori, ganara la presidencia, pero no le fue bien porque regresa a Chile y en Chile, como tenía convenio con Perú para capturar a los que habían cometido ¿Algún crimen? crimen político, crimen del tipo que había tenido Fujimori, pues lo apresaron. Y el Perú logró que lo extraditen y finalmente aquí fue sentenciado y estuvo preso hasta el año, creo que por encima del 2020, ¿no? Previo a eso, Pedro Pablo Kuczynski lo indultó, pero anularon el indulto, lo volvieron a apresar, luego nuevamente reconsideraron, lo dejaron libre y finalmente falleció, ¿no? Claro, como veo, el gobierno de Fujimori fue realmente un gobierno bastante controversial. Bueno, muchas gracias por participar de la entrevista. Muy bien, felicitemos a nuestro tío Alberto Fujimori, hizo cosas buenas y también recordemos que lo que uno debe tener presente es que las cosas buenas que hizo tampoco pueden ser aceptadas porque también hubieron errores que no los debieron haber cometido. Entonces, las cosas buenas no pueden opacar a las cosas malas, pero las cosas malas no las podemos pasar por alto porque hizo algo bueno. Finalmente debemos portarnos bien, hacer las cosas bien, trabajar bien, no robarle a nadie y bueno, la idea es que el Perú siga para adelante.